episodio nuevo y hoy vamos a ver el concepto de empresa y sus elementos, fundamento constitucional de los derechos laborales, legislación laboral aplicable en el ámbito federal, ley federal del trabajo, NOMS, ley del IMSS y ley del Infonavit, los efectos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, las condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable, comisiones mixtas, clasificación y competencia, Organización Internacional del Trabajo. Pero antes de entrar a los temas, quiero volver a presentar a quienes nos escuchan, pues ya los conocen, y quienes no, pues los escuchan. Hoy nos acompaña el ingeniero Chama. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ingeniera Nani. Hola, ¿qué tal? Gusto de estar aquí. También la ingeniera Fátima. Buenas tardes, estoy estar otra vez en este podcast. Ingeniera Nani. Perdón. Igualmente, un gusto estar aquí de nuevo. Y el ingeniero Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que les guste nuestro podcast. Bueno, pues gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el concepto de empresa y elementos. Una empresa es una organización que transforma recursos en productos y servicios que son demandados por los consumidores con el fin de obtener un beneficio económico. Para poder lograrlo utiliza diferentes elementos como pueden ser la tecnología, la mano de obra y la capital, esto con el fin de satisfacer las necesidades que existen dentro del mercado. Los elementos de la empresa son los medios o recursos que utilizan las empresas para poder alcanzar sus objetivos y desarrollar correctamente sus actividades, ya que estos ayudan a que la empresa funcione de manera eficiente y pueda alcanzar sus metas a lograr la producción, ventas y crecimiento. Dentro de estos están los elementos internos y externos. Los internos son aquellos que hacen referencia al patrimonio, al patrimonio o capital de la empresa y que permiten financiar las actividades y operaciones que se realizan. Estas son esenciales para el funcionamiento de una organización, ya que sin esto sería imposible poder pagar sueldos y tener actividades productivas y comerciales. Dentro de esta acaba de distinguir los siguientes elementos, que uno es los elementos materiales. Estos son todos los bienes tangibles y físicos que tiene una empresa para llevar a cabo sus actividades. Entre estos se pueden encontrar terrenos, construcciones, instalaciones eléctricas, maquinaria y elementos de transporte interno. Estos son esenciales porque sin ellos sería imposible producir bienes o prestar algún servicio. Seguimos con los recursos inmateriales, que estos son todos los bienes que no tienen una forma física, pero tienen un gran valor para las empresas, ya que entre estos se pueden encontrar el nombre comercial, el logotipo empresarial o firma. Estos son esenciales porque ayudan a que la empresa se pueda distinguir entre las demás. Luego están los elementos de recurso humano, que estas son las personas que forman parte de la empresa y que contribuyen al logro de sus objetivos a través de sus actividades y habilidades. Dentro de este se encuentra la clientela y los recursos humanos, y estos son fundamentales para que la empresa pueda funcionar de manera correctamente. Y luego están los elementos externos, que es donde la empresa tiene que estar pendiente todo el tiempo a su entorno, ya que este puede estar cambiando constantemente. A cambios que puedan estar haciendo. La empresa debe de tener en cuenta los principales elementos que son los tecnológicos, sociales, económicos, políticos y medioambientales. Estos porque pueden encajar y pueden Para aprender a adaptarse constantemente a los cambios que puedan surgir pues, en el entorno. Y ahora que ya conocemos lo que es una empresa y cómo se integra, es importante entender los derechos laborales que existen
leyes. Bueno, estos derechos, estos fundamentos se integran especialmente en el artículo 123 de la Constitución mexicana, bueno, de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En cada una de sus fracciones, bueno, principalmente en el artículo, dice que cada persona debe tener, que tenga un trabajo, debe de ser digno y siempre deben de ser respetados sus derechos y sus formas de pensar. En cada fracción de este artículo, de todo este artículo, se va desde los salarios mínimos o de cuánto debe ganar, sus derechos y sus obligaciones, todo lo que esta Constitución y también la ley del trabajo los protege. Una de las fracciones, como dije, especifica que el salario tiene que tener un salario mínimo, el cual debe de ser establecido por una comisión por el gobierno federal, para que las empresas se basen sobre este salario, como dice, salario mínimo, y ya dependerá de la empresa o de sus obligaciones, dependerá de si es más el recurso. Otra de estas fracciones es que deben de ser respetados su tiempo, por ejemplo, una jornada laboral de ellos, ¿no? Ya sea hay tipos en el sector privado y en el sector público, pero dentro de ellos pueden estar, nada más pueden trabajar 8 horas, es la máxima de las jornadas, de la jornada laboral, y después de eso vienen lo que son las horas extras que deben ser pagadas, y no pueden rebasar, creo que es 4 horas, 3 horas, 3 horas, me parece. Y esto no deben rebasar, y también deben ser pagadas a fuerza y no te pueden obligar a por tu derecho no te pueden obligar a estar ahí más tiempo. Otra es en el entorno que debe ser igualitario, tanto mujeres y hombres. Si trabajas lo mismo y haces lo mismo, tu salario debe ser igual. Y dentro de las mujeres, dentro del ambiente laboral, es que en este tipo de cuando se embarazan, el patrón y la Constitución y la Ley Federal del Trabajo establece que a la mujer se le debe de respetar el tiempo durante gestación del embarazo, debe de tener un tiempo antes del parto y después del parto, así como también para alimentar a su hijo y pueda estar también con él. Otra fracción es sobre que está prohibido que menores puedan laborar estas 8 jornadas, o se le puede descontar un poco las horas, pero está bajo la responsabilidad del dueño o del patrón si les pasa algo y tienen que hacer una indemnización. También que otra fracción pronuncia que estos trabajadores tienen que estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también, así como lo había mencionado mi compañera, que es un tema que después lo vamos a platicar, deben de estar afiliados también o tienen el derecho a una vivienda, como es en este caso el Infonavit. Y pues eso sería lo más. Bueno, con estos derechos establecidos surgen las leyes que regulan y hacen cumplir. Por favor, Bueno, yo les voy a contar más o menos lo que es su legislación, y como tal, pues está legislada ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es el ordenamiento normativo superior ante el ámbito laboral, además de la Ley Federal del Trabajo. En esta señala que pues, hay libertad de empleo, que se contempla antes a los mexicanos, a los trabajadores mexicanos, que a los trabajadores extranjeros, que no importa qué tan grande o pequeña sea la empresa o el poder que tenga, siempre se le va a dar siempre se va a contemplar antes a los trabajadores mexicanos en el territorio del país, en el territorio nacional. Además que el Congreso de la Unión tiene el poder de legislar leyes o reformar, hacer leyes en el ámbito laboral. Y pues yo les quiero, por ejemplo, dar un ejemplo en este caso. Yo conozco un amigo que salió aquí de este instituto y que se fue a hacer sus prácticas saliendo de aquí.
Y pues cuando se tituló y todo, pues fue a trabajar, hizo varios años de experiencia y vio que había una vacante dispuesta en Audi, Puebla. Como sabrán muchos de ustedes, pues en este sector hay mucho extranjero, hay mucho alemán. Entonces, pues él me comentaba que pues él pensó que ya tenía muchos años de experiencia, ¿no? Entonces, pues decidió renunciar a su trabajo y aplicar para esta vacante porque estaba seguro de que pues iba a quedar en ella, ¿no? Y pues resulta y resalta que pues al final de cuentas se lo dieron a un extranjero que pues apenas estaba bien joven y que pues no tenía experiencia como él. Entonces eso les quiero aclarar que en esas partes pues es injusto y de hecho en algunos casos es ilegal porque pues siempre se tiene que contemplar primero al mexicano en el territorio nacional, ¿no? Y pues aparte les quiero comentar que pues como todos sabemos el mundo cambia, las leyes cambian, la forma en que trabajamos cambia. Hoy por ejemplo ya se han integrado en varios sistemas que tienen inteligencia artificial integrada, ¿no? Entonces también las leyes pueden cambiarse o reformarse, como a lo mejor algunos de nosotros les puede decir, ¿no? Entonces hay situaciones, hay problemas en las que a lo mejor en las leyes no están postuladas y que cuando suceden dentro de alguna empresa se busca una situación similar o algún problema parecido para resolver este tipo de problemas. Y siempre se busca pues arreglar estos asuntos con sentido común, con justicia y todo sobre el marco legal que establecen la Ley Federal de Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y eso sería todo. Bueno, yo quería agregar también en el fundamento que también tenemos un derecho que el salario debe de ser pagado conforme a la moneda que está en circulación, porque muchas veces en las, por ejemplo, ponemos un ejemplo como las maquilas, se paga, tal vez el patrón no tiene los recursos para pagar ese día y pues se paga con otro tipo de cuestiones. Eso es importante para que alguien que haya hecho un trabajo o haya dado un servicio debe de ser pagado con la moneda que está en circulación y no con otra cosa. Bueno, entre ellas destacan leyes y normas que protegen a los trabajadores y patrones. Entonces vamos con la NOM, la ley del IMSS y la ley del Infonavit. Bueno, las NOM pues son normas que las empresas deben cumplir y ejecutar para no tener como alguna negatividad, digámoslo de esta forma. En el artículo 132 nos habla sobre las NOM. En la fracción 16 nos dice que instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas locales y demás lugares en que deban ejecutar las labores, de acuerdo a estas disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Bueno, esta fracción nos dice que pues cualquier empresa debe de cumplir las normas, deben de tener las instalaciones seguras para los trabajadores, para poder evitar enfermedades, poder evitar algún riesgo y, o sea, para no arriesgar a los trabajadores y tampoco pues a la empresa, porque pues al final queda mal la empresa porque no sigue las normas. Luego, dice que cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en medio ambiente del trabajo, así como disponer de todo el tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensable para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Y la fracción 18ª nos dice que fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se presenta el trabajo las disposiciones conducentes y los reglamentos a las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro o los contratos colectivos de trabajo que rijan a la empresa. Pongamos el ejemplo que mi compañera Nadia trabaja en el área de producción y mezclas de alguna empresa. Pues en este lugar se manejarían sustancias inflamables o ruidos muy fuertes, por lo que la empresa tiene la obligación de aplicar el artículo 132. Entonces, que son normas que deben de cumplir. Por ejemplo, la NOM 017 dice que al iniciar el turno, el dueño te tiene que dar
tus, pues las cosas que debes llevar, como por ejemplo el chaleco, el casco, los guantes, o sea, para trabajar y no poder, y así evitar algún riesgo, o sea, que se vayan a caer, que se den el casco, que se les vaya a quedar, que se den el casco. Por ejemplo, cuando están en una bodega, pues si pasan los, ¿cómo se llaman? Los montacargas, pues debes de traer los para que te den y no vayas a tener un vamos con la ley del IMSS, que la fracción cuarta nos dice que inscribir a la parte trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas que corresponden conforme a las normas aplicables en la materia. Bueno, pongamos que alguien tiene un viñedo, entonces esa persona contrata a, por ejemplo, 20 personas y se supone que en el viñedo nada más hay una temporada exacta que serían 2 meses. Entonces, en esos dos meses se supone que el dueño tiene que asegurar a las personas que están trabajando. El artículo 337 obliga al dueño del viñedo a llevar un control estricto de la lista de asistencia, las normas en donde debe anotar el nombre de cada recolector y los días que trabajó. Y de esta forma, si el IMSS realiza una inspección y alguna persona que esté trabajando sufre algún accidente, pues el IMSS puede calcular correctamente la atención médica y la incapacidad que puede recibir la persona que está trabajando, el trabajador. Y la ley del Infonavit, que es el artículo 136, que dice que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas para dar el cumplimiento a esta obligación. Las empresas deben aportar al Fondo Nacional de Vivienda un 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Pongamos que yo estoy trabajando en algún supermercado o en alguna empresa, no sé. Y entonces el artículo 166, como les dije, obliga al dueño a pagar el 5%. Digamos que yo gano 10,000 pesos al mes, pues el 5% serían 500 pesos. Y eso es lo que el dueño debe de ir abonando al Infonavit para poder, o sea, para que cuando ya pase, se supone que debe de pasar cierto tiempo para yo poder tener la casa o la vivienda. Bueno, y estas leyes permiten identificar a los participantes de las relaciones laborales. Bueno, vamos a hablar de las relaciones laborales, pero primero hay que entender qué es una relación laboral. Entonces, para esto citamos el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, y son la fuente que vamos a citar más adelante, que define a una relación laboral como la prestación de trabajo personal y subordinado a cambio de un salario. Entonces, una vez entendiendo esto, según Fernández García en su libro de relaciones laborales, nos dice que estas relaciones, tal y como las conocemos ahorita, empiezan en la industrialización. Y ¿por qué? Por las revueltas sociales que se dieron y la gente pues comenzó a hacer huelgas. Por eso tuvo que entonces intervenir el Estado para regular relación entre patrones y trabajadores. Entonces, básicamente, una relación laboral sería la relación de interacción y correspondencia que hay entre un subordinado y su patrón. Ahora sí, las relaciones individuales se caracterizan por las siguientes cosas. Tienen que ser individuales, es decir, la persona contratada es la que va a desarrollar el trabajo. Tienen que ser remuneradas, como ya dije, en un salario. Tienen que ser, bueno, estas son algunas características, ¿no? Pero ahora ya enfocándonos en los sujetos, las relaciones laborales contemplan 3: el trabajador, el patrón y los intermediarios. El trabajador, según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 8, si no me equivoco, define al trabajador como una persona física, únicamente tiene que ser física, que presta sus servicios a una persona física o moral, que pueden ser ambas, a cambio de una remuneración y de forma subordinada.
Entonces, esto vendría siendo el trabajador. Ahora, un patrón, que es el segundo sujeto de estas relaciones, es la persona física o moral que utiliza el trabajo, pues ahora sí que de sus trabajadores, ¿no? Y el otro, pero no menos importante, es el intermediario. Aquí es importante resaltar que abarca temas como la subcontratación, pero el intermediario en sí es una agencia externa a las empresas que se dedica pues a contratar al personal. Se encarga de la contratación, de la capacitación, del reclutamiento y de todas esas cosas. Pero, como sabemos, se prohibió la subcontratación en México en 2021, gracias a la reforma laboral. ¿Para qué? Pues para prevenir fraudes fiscales, para prevenir malas condiciones de los trabajadores. Y pues gracias a esto ya se prohíbe y entra en vigor el 24 de abril de 2021. Posterior a esto, entonces, en el artículo 13 de la Ley Federal nos dice que solamente va a haber subcontratación si es bajo, en materia de servicios especializados. En el artículo 15 nos dice que estas agencias tienen que pertenecer a una asociación, pero tienen que registrarse al padrón de la REPSE, que es el Registro de Prestadores de Servicios Especializados. ¿Para qué? Para que entonces sea considerado pues legal, ¿no? Entonces este contrato, este registro se tiene que renovar cada 3 años. Y esos serían los sujetos de las relaciones individuales. Otra cosa, las relaciones individuales lo que hacen es que se centran en aspectos particulares del trabajador y patrón, es decir, las funciones, su salario, su puesto y todas esas cosas. Ahora sí, entrando en relaciones colectivas, pues como su nombre lo dice, una relación colectiva son un grupo de personas que se asocian para defender sus intereses pues, laborales, ¿no? Tiene varios sujetos. Uno es la coalición, que se menciona en el artículo 355, si no me equivoco, de la ley, y nos dice que pues, una coalición es un acuerdo temporal de un grupo de personas que pues, busca defender sus intereses, ¿no? Y bueno, a su vez, las coaliciones son capaces de formar huelgas. Esto se menciona en el artículo 440, donde dice que una huelga es la suspensión temporal de trabajadores, del trabajo formado por coaliciones. Estas serían las coaliciones. Entonces, las coaliciones decimos que son capaces de formar huelgas. Ahora, otro sujeto es el de los sindicatos. Los sindicatos sí son asociaciones que se dedican al estudio, al mejoramiento de los intereses laborales de una persona. Todos tenemos el derecho de decidir si queremos pertenecer o no a un sindicato. En base a esto, en la misma ley federal, pero en el artículo 356 y seguiditos, así fracción 1, 2 y 3, enumera primero los sindicatos gremiales, que hacen referencia a aquellos sindicatos, un grupo de personas que comparten la misma especialidad, profesión u oficio, como por ejemplo doctores y doctores, maestros y maestros, y así, ¿no? En la fracción 2, menciona sindicatos de tipo empresarial, es decir, estas personas tal vez no conforman, o no comparten más bien la misma especialidad, pero sí comparten que trabajan dentro de una misma empresa. Después, en la fracción 3, otro tipo de sindicato que nos menciona es de tipo industrial. En esta se refiere a personas que trabajan en dos o más empresas, de la misma rama industrial. Y por mencionar esos son algunos. Pero de igual manera, así como nosotros, trabajadores, podemos formar sindicatos, los patrones también, y esto se menciona en el artículo 361. Y bueno, esas serían las relaciones laborales. Muchas gracias. Bueno, estos sujetos establecen condiciones que deben representarse en el trabajo. Sí, disculpen. Antes de meterme a esto, en el artículo 123 habla que todas las disposiciones y servicios tienen que ser iguales para todos. Es decir, no importa su sexo, su origen, su etnia, su raza, su credo, su religión, hasta su edad, siempre y cuando sean mayores de 18 años. Mi compañero, mi ingeniero José María, había tocado algunos temas que les voy a ampliar un poco, y es que estas disposiciones llevan desde la jornada laboral,
días de descanso, vacaciones, utilidades, todo este tipo de detalles, como les digo, tienen que ser iguales para todos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que, por ejemplo, un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, pero pues por injusticias, por X casos, no siempre se les da el mismo trato a veces, y a lo mejor algunas veces las mujeres ganan menos que los hombres o viceversa, ¿no? Pueden haber X casos, ¿no? Pero bueno, en las jornadas laborales tenemos tres, que es la diurna, que consta desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y tiene una duración máxima de 8 horas. Luego está la nocturna, que es de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, y tiene una duración máxima de 7 horas, esta jornada laboral. Luego está la mixta, que consta de 3 horas diurnas y 3 y 4 horas nocturnas. Pues bueno, yo les quiero contar un ejemplo, por ejemplo, de a un conocido que les pasó que pues estaban estudiando en la universidad, ¿no? Y pues le urgía el dinero, y pues muchas veces, pues como saben, los horarios no facilitan mucho que trabajen cuando estudian. Entonces, pues él le salió la oportunidad de trabajar de velador, pero lo que él no sabía es que, pues como a él le gustaba el salario que le iban a dar, pues no le importaba las horas en las que ella iba a trabajar, y pues él iba a trabajar desde las 10 de la noche hasta pues un periodo de 12 horas de toda la noche, pues entonces salía de 10, entraba a las 10 y salía hasta las 10 de la mañana. Entonces, pues obviamente era un horario súper, pues era muy pesado, vaya. Entonces, pues lo que él no sabía, pues es que hay distintas jornadas laborales, y pasarse de estas jornadas máximas, pues ya es en todo caso ilegal, ¿no? Y pues que él tiene, o que ustedes, por ejemplo, tienen que ver en sus contratos y qué tipo de jornadas laborales se van a meter, y más después de que terminen su carrera, ¿no? Luego, pues les quiero comentar lo de los salarios. Como comentaba mi compañero, pues el salario mínimo es el monto mínimo que se le tiene que dar al trabajador por prestar sus servicios ante un patrón, ante una empresa, ante una organización. Pues como saben, cada año, o en estos años, ha variado un poco en México, y ahorita está arriba de 300 pesos. Entonces, es también requerido que ustedes, como trabajadores o los que están trabajando, conozcan cuál es el salario mínimo en el trabajo en el que están, porque también hay salarios mínimos dependiendo del título de lo que hayas estudiado. Eso nos había comentado algún profesor alguna vez. Entonces, pues siempre es requerido que sepan cuánto les deben pagar, cuánto es lo mínimo que les deben de pagar. Bueno, también les quiero hablar de los días de descanso, y es que, como ustedes saben, pues hay trabajos, o realmente en todos los trabajos se tienen que trabajar 6 días y se les da uno de descanso. Y también es necesario que lo conozcan, porque yo conozco a varios amigos que, como les urge el dinero, pues muchas veces pues trabajan los 7 días de la semana, ¿no? Y muchas veces el día de descanso se le tiene que pagar al doble, y esto es algo que muchas empresas y muchos patrones no respetan, y pues por ser buena gente o cosas así, pues te regalan pizza, no sé, alguna otra cosa que no sea efectivo, ¿no? Entonces, pues es necesario que conozcan estas cosas. También las vacaciones. En el primer año el trabajador goza de 12 días de vacaciones pagadas, y le iban aumentando en el periodo de años. Por cada año se le aumenta 2 hasta que llegan, creo que a los 12, ¿no? Creo. Después de ahí, por cada 5 años trabajados, se le aumentan 2 días. Es decir, que pues ya, también para que no descansen todo el año, también nos pasa, ¿no? Y pues igual, la otra parte que les quería comentar era lo de las utilidades. Como saben, todas las empresas buscan ganar dinero, ganancias, y que sus utilidades pues rindan más, ¿no? Entonces, las empresas, los patrones, tienen como obligación darles un porcentaje de esas utilidades ganadas a sus trabajadores. Entonces, pues igual, muchas empresas o muchos, bueno, en mi caso, tengo varios conocidos que pues, casi siempre esperan estas utilidades para comprarse motos o no sé, pero siempre le esperan más de las que deberían de darles. Entonces, pues igual, es necesario que conozcan todas estas disposiciones, estos servicios que les dan, o que les propone el artículo 123, para que pues, estén contentos y pues, que trabajen más. Para vigilar el cumplimiento de estas condiciones, existen las comisiones mixtas. Bueno, las comisiones mixtas son un tema importante dentro del derecho laboral, ya que estas se organizan con los representantes de los trabajadores y del patrón, con la finalidad de trabajar, para
para mejorar la estancia en la empresa. Por ejemplo, se clasifican en seguridad e higiene. La seguridad e higiene es encargada de prevenir accidentes dentro de la jornada laboral y para ver la salud de cada trabajador. En seguridad y higiene, la empresa debe de estar encargada de proporcionar el material adecuado a cada trabajador. En capacitación y adiestramiento, esta se encarga de dar capacitación a cada trabajador, pero con un experto, un experto en el área, y adiestramiento ya sea dependiendo de cada empresa. A veces muchas empresas nos piden que ya vengamos con experiencia laboral, pero a veces no contan para que ellos se quiten eso de estar capacitando a cada empleado. La otra es la de repartición de utilidades. Aquí en esta comisión se buscan representantes para ver en cada trabajador, para distribuirse las utilidades en cada trabajador. La otra es cuadro general de antigüedades. En esta es la encargada de ver cuántos lleva de antigüedad cada empleado, que tiene que ser mayor a 15 años, menos no se le puede dar el derecho de antigüedad. La otra es el reglamento interno de trabajo. En esta se buscan representantes, se busca una comisión mixta para poder hacer un reglamento interno dentro de la empresa. Bueno, además de las normas nacionales, también existen organismos internacionales relacionados con el trabajo. Organización Internacional del Trabajo, por favor. Bueno, esta organización es creada para la misión y la visión de esta organización, principalmente es para, como para que se respeten los derechos de todo trabajador en casi todo el mundo. Simplemente, originalmente o más específico, es en las naciones en las cuales las nacionalidades están dentro de esta organización. Pues les comento, la sumisión o su visión es erradicar cualquier injusticia hacia los trabajadores para que sean respetados sus derechos, y también una de su misión es igual erradicar la explotación de niños para que trabajen. No sé, muchas veces hay ejemplos como en países que son comunistas, en donde hay niños trabajando o teniendo empleos que son extremadamente pesados y que tienen muchos riesgos, ¿no? Y entonces esta organización eso es lo que quiere. Esta organización aporta a muchos países tercermundistas o que están en el primer mundo, para que, como digo, respeten estos derechos. Y un ejemplo es como, por ejemplo, aquí en México, hoy que se ha hecho, en estos años que se han hecho estas reformas hacia la ley del trabajo. Esta organización ha entrado y ha asesorado a lo que son las comisiones y al mismo gobierno para que se puedan respetar todos estos derechos y aportarle a unos cuantos derechos que ellos han visto o han detectado alrededor del mundo y que pueden estar pasando aquí en México, para que se integren y sean respetados a los trabajadores. Así como también aquí en México pues hay mucha explotación sobre niños que trabajan y todo esto. Esta organización asimismo lo busca erradicar, aunque muchas veces en libros y en reportajes dicen que esta organización en sí pues no sirve del todo, porque al final de cuentas no puede estar interviniendo a cada rato en un país. Al final de cuentas las decisiones las toman las comisiones y los gobernantes, pero esa es su visión y su misión que busca esta Organización Internacional del Trabajo. Bueno, antes de entrar a las discusiones, ¿alguno no tiene alguna experiencia así de eso? ¿No? Bueno, yo en lo personal, mi papá y yo tenían, tienen como una pequeña empresa de botana.
Entonces, pues, digamos que ahí tanto está mal, porque bueno, se separaron. Entonces, tanto está mal mi tío como están mal los trabajadores, porque bueno, mi tío pone a trabajar pues hacia las personas, ¿verdad? Pero hay una parte en la que se tiene que freír la pasta, porque se compra desde cero, se compra en la granel, entonces se tiene que freír. Y se supone que pues como trabajador pues no puedes estar friendo y luego salirte a lavar las cosas, porque pues te vas al baño, o sea, realmente. Y pues los pone a hacer eso, luego los vendedores, porque pues se van a repartir a diferentes poblaciones. Los vendedores se van y pues luego tardan, o sea, no tardan de que 8 horas. Pueden entrar desde las 9 de la mañana y salir hasta las 9 de la noche, hasta las 7. O sea, se llevan todas esas horas se las llevan repartiéndose en diferentes poblaciones. Y no hay como, o sea, ganan ¿cómo se dice? Una parte de lo que venden, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero, y así, ¿De dónde? sí, son ganancias, pero son, no me acuerdo. Sus comisiones, ganan comisiones. Pero los trabajadores pues ahora sí que ya son mañosos, entonces se llevan la mercancía y ya se roban parte de la mercancía y ya la van a vender ellos, o ya meten otras cosas, o ya ven cómo hacen las cosas, las hacen ellos y las meten ahí mismo, porque pues es una ganancia segura. Las meten ahí mismo y las van a vender, y entonces ya la ganancia tanto ya no es tanta para él, para mi tío, que ya, o sea, les paga, llevan 2,000 pesos y les paga ya los 3,000 pesos por las comisiones, porque está muy arriba su porcentaje. Y ya. No, pues igual yo, por ejemplo, bueno, luego que salí de bachiller y cuando me quedé 18 años, pues empecé a buscar un trabajo primero antes de meterme a la universidad, ¿no? Para ahorrar un poco. Pero pues resulta y resalta que pues en ese trabajo, pues como me veían, no sé, muy flaco, no sé, muy morro, pues no me daban el dinero que realmente me tocaba a mí. En ese momento me acuerdo que pues, creo que a los demás les pagaban como 350, yo creo que a mí me daban 250 o hasta 200 por día. Entonces pues igual era un trabajo donde pues, teníamos que repartir primero fue de tortillero. En ese pues una vez me caí de la moto, me volteé con todo y tortillas, y pues no es algo chido, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas tú pagas las tortillas, tú tienes que hacerte cargo de los gastos, pues imagínense que me pagaron 200 baros y que pues no, ¿cómo iba a cubrir las tortillas y aparte lo de la moto, ¿no? Otra ocasión pues me chocaron, me voltearon, ahí sí ya no fue mi culpa, pero pues igual hicieron que yo pagara las tortillas, ¿no? Entonces pues, es necesario igual que pues, yo siento yo que cuando ahorita que salgamos o que salgan de la universidad, que se jubilen, pues que todo sea por medio de un contrato, ¿no? Que se establezca realmente lo que les toca, y que pues a lo mejor les toque un seguro para que no les toque pagar a ustedes cosas que no deben. Y que pues, si en algún momento trabajan en tortillas, pues que tengan cuidado, ¿no? Y que no se volteen con las tortillas, ¿no? Dejan de comer a varias personas. Sería eso mi experiencia, ¿no? Ya vamos a la conclusión. Pues yo creo que todo esto nos sirve a todos, porque yo creo que nadie cuando entra a trabajar o empieza a buscar un trabajo sabe realmente lo que debe de ganar, las vacaciones que debe de haber, o sea, creo que a veces la gente es muy mañosa, que si entras a trabajar y te dicen, no, pues si haces esto, te pago. Hay veces que te dicen, te pago 100 pesos más, y pues lo haces porque dices, porque estás necesitado y pues necesitas el dinero, y dices, bueno, sí lo hago, pero pues ya están, ya es plan con maña, o sea, ya no sabes realmente lo que tienes que ganar, los derechos que tienes sobre todo. Bueno, en conclusión, pues dentro de este tema de los fundamentos de los derechos de los trabajadores, como decía mi compañera, es importante conocer cada uno de estos aspectos, lo que tenemos como para defendernos dentro de por la Constitución o la ley Federal del Trabajo, pues es muy importante porque
cada uno de nosotros, como bien lo mencionaba, tenemos esos derechos, pero también tenemos otras obligaciones que debemos cumplir y también hacer que a nosotros nos cumplan lo que nos prometen, ¿no? Hablando de los trabajos, también de revisar los contratos para saber específicamente qué es lo que estamos firmando, cuánto tiempo podemos durar, porque muchas veces pues de ahí se agarra, no sé, el patrón y podemos salir perjudicados un poco, ¿no? También es muy importante saber esto porque si en algún momento somos empleadores, también respetar los derechos de los trabajadores, sobre todo cuando se trata de mujeres, como lo mencionaba yo durante el embarazo, saber respetar esos derechos, ¿no? Porque eso sí ya es como que una violación ya muy grande. Pues nada, ¿no? Saber cada uno de estos derechos dentro de los artículos que hemos mencionado para saber cómo podemos defendernos y cómo podemos cumplir siendo empleadores. Como conclusión, yo siento que saber sobre todos estos temas son muy importantes porque en algún momento pues todos vamos a trabajar o en algunos casos pues sí se puede ser patrón, ¿verdad? Pero pues como si eres trabajador pues por lo menos ya en estos temas pues ya tienes una idea de cuáles son tus derechos y que no te hagan mal. Y como patrón pues igual que tus trabajadores no abusen como de confianza o pues así. Y pues esto es muy importante para tener más o menos una idea de cómo defendernos en algún futuro si es que nos llega a pasar algún caso que no debería de estar pasando. Bueno, es muy importante saber estos términos, ya como nosotros como trabajadores, para que igual en cada trabajo nos podamos defender o saber más sobre cada tema. Y también como si nosotros llegáramos a tener alguna empresa, ver nuestras obligaciones, porque a veces muchos patrones se olvidan de esas obligaciones. Pues igual, ¿no? Como trabajadores, pues también tenemos aspectos que proteger, por ejemplo, el hecho de que pues, tiene que haber un contrato de por medio, ¿no? Para estipular nuestras funciones. Y nosotros también tenemos que tener uno, porque si no, ¿con qué nos podemos entender entonces? Pues ya conocer estos temas nos va a poder para nosotros pues, defendernos. Pues bueno, para concluir, pues siento que más que nada estos temas muchas veces simplemente nos los aprendemos, ¿no? De que, pues empresas, trabajo, pues dando dinero y ya, ¿no? Pues creo que va más allá de eso, ¿no? Va de cuándo nos toca, qué normas oficiales mexicanas, por ejemplo, nos vamos a involucrar, porque al final todos estos temas laborales, pues cuando salgamos al mundo laboral, pues nos vamos a estar involucrados en todas. Entonces, pues es necesario que nos pongamos listos, que nos pongamos truchas, y que pues al final de cuentas pues nos sirve. Al final creo que la mayoría de nosotros queremos ganar dinero, ¿no? Y pues en algún momento queremos ser patrones y para llegar a eso pues, necesitamos una experiencia de trabajador, ¿no? Entonces pues es necesario que involucremos todo y ya que seamos patrones pues sepamos los derechos que tienen nuestros trabajadores y todo lo que involucra tener una empresa y trabajar en una empresa grande. Creo que sería todo.